Bien, buenos días. ¿Empezamos? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, de haber existido la invitación del Colegio de Economistas de Valencia. Tenemos hoy en la mesa a unos ponentes relevantes, pero antes me gustaría presentar a Juan José Enríquez, que es el decano de los economistas, y que me gustaría que personalmente presentara a los ponentes que tenemos hoy. Agradecer también a todos los que están conectados por streaming, tanto colegiados como medios, y si hubiera alguna pregunta o alguna intervención, estaremos encantados de poder atenderla en el momento adecuado. Bien, pues muchas gracias, Eugenio. De nuevo, bienvenida a todos, tanto los ponentes que estáis aquí como los que nos siguen por streaming, tanto medios como colegiados. Efectivamente, empezamos una primera mesa redonda de este año. El año pasado hicimos varias. Este va a ser la primera, con un título muy sugestivo: el fenómeno de los eSports en la Comunidad Valenciana, del ocio al negocio. Nos acompañan y de nuevo agradecer su presencia aquí. 5 ponentes que son expertos en la materia que nos ocupa y que nos van a aportar sin duda mucha luz de qué son los eSports, cuál es su presente y cuál es su futuro. Permitidme que os presente. Javier Carrión. Javier Carrión es el responsable de eventos DreamHack en España, además de ser el coordinador de la marca y de las acciones y activaciones en el mercado hispano. Javier también es director del proyecto de Encom, una empresa de... ese orden. Eduardo Carbonell es agente de jugadores y director de la agencia de representación SUB, donde se encargan de la carrera de los deportistas de élite de los videojuegos. Marta Peiró es vocal de la Junta de Gobierno de CODER y experta en fiscalidad y eSports, sobre los que ha publicado diverso material sobre la legislación existente en la materia y la necesidad de avanzar en un campo que todavía está muy virgen, como sin duda se pone de manifiesto esta mañana, y que requiere una regulación específica. Ángela Castelló es la responsable de alianzas de Valencia, donde trabaja para representar a las startups de la Comunidad Valenciana y ser el referente de la competitividad de la economía valenciana. Rambut Sports, un club valenciano, ligas de eSports. En concreto, este año debuta en la Superliga de League of Legends y además tiene una alianza con el Valencia Club de Fútbol para gestionar su participación en la máxima competición con el FIFA. Bien, muchas gracias de nuevo a todos y sin más, pues empezamos. Adelante, Julio. Bueno, me toca moderar. A mí me gustaría primero hacer una pequeña introducción, porque la verdad es que el mundo del eSports, sin querer, se nos ha ido colando en la economía, llegando a ser un punto importante y relevante de la misma. Quizás nadie preveía esto inicialmente, hace 10 años o no sé exactamente cuántos años, pero nadie lo preveía. Lo que sí que teníamos ya era una aproximación y un atisbo, porque ya veíamos que la producción de videojuegos estaba superando en inversiones las producciones del cine tradicional, incluso de las grandes producciones. O sea, las inversiones de miles de millones de dólares en producciones de videojuegos estaba dejando sorprendidos a todo el mundo por la capacidad y la calidad de las producciones. Creo que esos serían los prolegómenos iniciales de lo que fue desembocando en que cada vez se enganchara más por la calidad, por la tecnología, por la innovación, a que un montón de personas, sobre todo un perfil más jóvenes, empezaran. Y bueno, no podemos dejar de hacer alusión al mundo asiático. El mundo asiático es el que más ha desarrollado, tengo entendido, sobre todo a través de mis hijos que están más metidos en la materia, que son los número 1 tanto en el desarrollo como en las ligas, como en jugadores y en los equipos. Pero bueno, eso al final lo que va escalando y va creando una homogeneidad competitiva en el mercado de los eSports, llegando a superar en muchos casos audiencias superiores a otros deportes que jamás pudiéramos pensar que hubieran sido batidos. Entonces, a mí me gustaría decir que a nivel económico hay algunos datos muy relevantes, datos tan relevantes como que del 2022 los ingresos han incrementado con respecto al 2021 y se han alcanzado los 1.400 millones de dólares, y la previsión es que esto se mantenga con un crecimiento continuado, y eso no hay ninguna duda que es continuado, porque cada vez hay más población y cada vez está más globalizado esto, hasta llegar a generar unos 4.700 millones de dólares en el 2030. Yo no sé si estas cifras reflejan la realidad. A mí se me antojan que aún se quedarán cortas si tenemos en cuenta la tendencia y hacia dónde va esto.
Al final, la pregunta también que se hace mucha gente y que me he documentado un poquito es, ¿los eSports son deportes de verdad? Y yo diría, creo que sí, porque si el ajedrez es considerado deporte, la destreza que se maneja en los eSports en cuanto a reflejos, rapidez y estrategia, también podríamos catalogarlos como deportes. No sé si tendrán cabida en algún momento en los Juegos Olímpicos, como ha pasado con algunos deportes que han ido entrando y que no estaban previstos en ello, pero de cualquier manera lo que importa es el escenario en el que estamos y que sobre todo, y por eso estamos en el marco del Colegio de Economistas, lo que provoca a nivel de economía. A mí me gustaría que siguiéramos el orden aleatorio de intervención. No me gustaría que hiciéramos unas rondas, sino que pudiéramos meditar y que cada uno pudiera intervenir en la medida en la que se sienta aludido o que tenga algo que aportar sobre las preguntas que yo voy a ir dejando caer. Esas preguntas no tienen por qué ser cerradas, sino todo lo contrario. Me encantaría que sugerierais algo que a lo mejor no estaba previsto en las preguntas, sobre todo porque somos neófitos en la materia, ¿vale? Entonces, sin más, empiezo a plantear, aparte de los datos económicos globales, que prácticamente los tenéis a disposición en el dossier, pero a mí me gustaría empezar directamente con lo que es el perfil aquí en Valencia, ¿no? Los que estamos prácticamente todos estamos en Valencia, a mí me gustaría saber un poquito los proyectos que hay en el mapa, ¿no? El DreamHack, que es uno de los mayores festivales de gaming y ocio digital del mundo, se celebró por primera vez en Suecia en el año 94, pero ha sido premiado con el récord Guinness del festival digital más grande del mundo y Valencia es la sede del certamen en España. Entonces, a mí me gustaría en un momento dado que pudierais aportarme realmente qué significa esto para Valencia desde el punto de vista de repercusión mediática, desde el punto de vista de repercusión a nivel de atracción como polo de jugadores y también, por supuesto, de la repercusión tanto en empleo como en datos económicos. Me gustaría que empezara... Empiezo yo, ya que has nombrado DreamHack. Exacto. Sí. Sí. Vale, ahí perfecto. Nada, primero agradecer la invitación a esta charla y poder hablar de eSports y del sector, creo que siempre es positivo. Y lo que tú estabas comentando de dónde está Valencia o qué posición tiene Valencia, realmente es una posición relevante dentro de, vamos a hablar de España, no vamos a ir más allá de Europa, que también tiene repercusión, pero centrándonos en España, es una de las ciudades más importantes, ya no solo de eSports, sino de gaming en general, y hay que identificar y diferenciar el gaming con el eSport. Gaming engloba, tú lo has dicho, los presupuestos son muchos millones de euros más, es más que la música y el cine juntos. Los eSports es la parte competitiva de los videojuegos, que es estos números que has nombrado anteriormente. Y bueno, Valencia siempre se ha visto como un referente, sí que es verdad que todavía hay mucho trabajo, porque hay ciudades, y lo hablábamos antes de esta charla, como Madrid, Málaga, Barcelona, que están apostando fuerte por este sector, pero Valencia también. Y nosotros partimos de un punto donde, bueno, con DreamHack hace 12 años que arrancó aquí en Valencia, tuvo 400 personas el primer año en Vélez Events, y las últimas ediciones pues ya son 60.000 visitantes en los 4 días que pasan por el festival, con presupuestos de más de 2-3 millones de euros el festival. Por tanto, podemos decir que DreamHack, si no es el mayor evento de España, pues es uno de los 2-3 mayores de España. No nos gusta ponernos nosotros esa medalla, pero sí que posiciona a Valencia, tanto nacional como internacionalmente, en un lugar donde poder competir, donde poder descubrir tu futuro, donde poder descubrir ya no solo competir. Hablábamos de los jugadores profesionales, pero hay que entender que los eSports tienen muchísimas más salidas laborales, tanto en gestión de eventos, gestión de clubes, en marketing, en publicidad, en legal. Hay un montón de salidas que están creciendo en los eSports, y un festival como, por ejemplo, el nuestro puede hacer que, bueno, te gusta jugar, pero te das cuenta que alrededor de lo que tú juegas, que nos ha pasado a mucha gente aquí, puedes crear un futuro laboral dentro del sector, y puedes evolucionar. Valencia, ya con esto pues dejo a mis compañeros también, aparte de DreamHack, aparte de este festival, tiene un montón de proyectos que lo hablaremos hoy, pero sí que es importante destacar que este año nace con el apoyo del ayuntamiento, con el cambio de gobierno que hubo el año pasado. Detectaron que el gaming y la tecnología era uno de los sectores clave para el crecimiento de la ciudad, y se ha puesto en marcha un modelo público-privado que es Valencia Game City, que es en la Harinera y al lado de las naves. Es un proyecto donde
estamos involucrados en las principales empresas privadas de gaming y de eSports, no solo eSports, y estamos conjuntamente con el ayuntamiento para fomentar el crecimiento de esas empresas, el crecimiento de nuevas empresas, el crecimiento de nuevos proyectos, para lo que decía antes, para competir y para que Valencia siga siendo un referente en la industria, porque hay otras ciudades que están apostando muy fuerte y bueno, pues Valencia ha visto que estamos en una buena posición, pero que tenemos que ser líderes en este sector y bueno, pues pienso que vamos por el camino correcto. Bueno, no se escapa, y te has adelantado a lo que quería comentar, ¿no? No se escapa. Las administraciones públicas normalmente se involucran en modelos maduros para el desarrollo económico. Es sorprendente y positivo que de pronto el ayuntamiento haya podido dar este paso. Creo que ya lo tenía y lo iba mascando, pero parece ser que se concreta en estos momentos. Claro, estamos hablando no solamente de generación de economía, sino de colocar a Valencia en el mapa en otro aspecto también, de colocar en el mapa seguramente con personas que pueden venir y que tienen una capacidad adquisitiva o de inversión alta, y sobre todo también en la configuración de empleos de una calidad distinta, que es una calidad ya más enfocada a la innovación y en la tecnología. ¿Se necesitaría más involucración de las administraciones públicas en este sentido? Me estoy refiriendo ahora concretamente a nuestra comunidad autónoma. Valencia ya es un polo de atracción, Alicante también, no sé cuál sería más. Alicante está pujando mucho por todo el tema de desarrollo tecnológico, atrayendo a muchas empresas en esta área, y se necesitaría más capacidad. Hay formas de poder involucrar más a la administración pública para que, en colaboración con el sector privado que mueve todo esto de los eSports y del mundo del gaming, se pudiera desarrollar polos más importantes, hubs de trabajo más importantes. ¿Quién se atreve? Bueno, yo creo que siempre es positivo, ¿no? Al final, todo lo que sea co-crear, todo lo que sea sumar, todo lo que sea... bueno, pues al final, cuando tienes a grandes empresas, ¿no?, que están luchando, pues como muchos de los que estamos hoy aquí, que tienen una iniciativa privada, ¿no? Yo leía, no recuerdo el impacto económico que tuvo la última edición de DreamHack. Bueno, esto al final lo que te demuestra es que realmente tiene todo el sentido por parte de las administraciones el que sigan apoyando, ¿no? Y esto es un tema de ambición. Bueno, pues ¿dónde queremos posicionar la Comunidad Valenciana? Creo que es lo suficientemente grande, tanto todo lo que es, como contábamos, ¿no?, el englomerar ese gaming o la parte de eSports, como para que tenga a lo mejor que estar todo en una única ciudad, ¿no? Sino de lo que se trata es de sumar. Y además me gustaría apuntar que creo que es muy interesante porque el evento de DreamHack es verdad que es un evento donde participan muchísimas empresas, pero donde sobre todo el gran público mayoritario son bueno, pues este consumidor final, ¿no?, o esas nuevas generaciones que están participando. Y creo que es de vital importancia. En la última edición de Valencia Digital Summit de BDS, precisamente DreamHack tuvo un espacio donde pues, bueno, pues la gente podía participar, podían jugar, etc. Y es interesante porque tuvo muchísimo éxito en un evento que era 100% enfocado a B2B, ¿no? Es decir, donde todo el mundo que estaba ahí eran corporaciones y donde cada vez más las grandes corporaciones más tradicionales, están viendo realmente ese interés, ¿no? Entonces, si hay interés por el consumidor final, hay interés por grandes corporaciones, pues obviamente el interés por parte a nivel público está también, ¿no? Muy bien. Antes, fuera de micro, estaba hablando con Marta, que pertenece a la Junta Directiva del COEP. Estábamos hablando de la falta de conciencia tributaria que tenemos en España, el gran problema que hay, porque este tipo de trabajo, claro, está globalizado y deslocalizado, con lo cual lo que permite es que haya fuga fiscal. Estamos hablando, obviamente, de Andorra. Andorra ha visto un nicho de negocio como país y lo que está creando son las condiciones adecuadas para que de forma ordenada la gente pueda irse a Andorra sin tener problemas con el fisco español, pero la realidad es que se van y van a mover una parte de la economía que se podía quedar en España, se va a mover en Andorra o en otros países. También se hable de Luxemburgo o de otros países. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Desde el punto de vista, y ahora ya es una pregunta que me gustaría establecer, que contestara o Marta o nuestro decano, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿qué medidas se deberían tomar para evitar que la fuga fiscal de elementos tan interesantes, ya no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de aportación a la sociedad,
de enriquecimiento, de empleo y de todo eso conlleva y de ser polo de atracción. Debería la administración pública central, que depende de ello al final, tomar algunas medidas para poder, sin hacer agravios comparativos, para poder retener esto, o es difícil retener en un trabajo tan deslocalizado, tan globalizado y que con un ordenador y una terminal con un buen wifi se puede resolver todo y la cuenta bancaria está en otro sitio. Entonces, a mí me gustaría, Marta, que me contabas algo antes muy interesante. Sí. No, yo bueno, lo primero que estábamos comentando era un poco que la gente tiene como la mentalidad, ¿no?, de pagar menos impuestos. O sea, la gente no quiere pagar impuestos ni quiere contribuir. Entonces, siempre van con... Yo lo hablo desde el punto de vista de la asesora del gamer, de que al final, pues realmente estamos hablando de cifras importantes y al final lo que buscan es pagar cuanto menos impuestos. Entonces siempre tienes la llamada de, oye, que si me voy a Estonia, que si me voy a Andorra, que quiero montar una LLC en Estados Unidos. Pero bueno, a fin de cuentas, yo creo que uno de los problemas es que falta cultura tributaria. Yo creo que igual que se lo estaba comentando antes a Eugenio fuera de la mesa, de que igual que a los niños hoy en día en los coles, pues está entrando el tema de educación emocional y se están impartiendo otro tipo de asignaturas, sería interesante también que se impartiera algo de cultura tributaria, un poco que supiéramos por qué hay que pagar impuestos, por qué hay que contribuir, porque luego hay una serie de beneficios. Otra cosa es lo que el gobierno, cómo lo gestione y hacia dónde lo destine. Pero sí que para mí eso sería una base importante. Y luego otro punto también es, pues sí que es verdad que se echa en falta una regulación tributaria en estos casos, porque o actividades con una normativa un poco que fuera en consonancia con todos los países. Porque el hecho de que cada país tenga una normativa distinta, yo creo que favorece también el que la gente quiera eludir o evadir el tema de pagar impuestos. Pero eso lo encontramos desde el punto de vista ordinario, en la fiscalidad ordinaria, encontramos que tenemos varias velocidades distintas en Europa. Sí. O sea, Irlanda está captando a las grandes compañías por pagar unos impuestos en sociedades menores, con lo cual no hay un libro blanco de la fiscalidad europea, no hay una homogeneización fiscal europea, con lo cual tenemos una competencia desleal clarita en Europa, ¿no? Apple, Google están cotizando en Irlanda o Facebook, pero esto aún agrava más el tema, porque decimos, los nuevos consumidores, los nuevos actores en este mercado seguramente no consumen autopistas, a lo mejor consumen sanidad. ¿No habría que darles como contraprestación las infraestructuras más adecuadas por parte del Estado para que pudieran desarrollar mejor su actividad? Digo, ¿no? Con dinero público. Porque al final siempre estamos estableciendo que el dinero público se invierta prácticamente desde el punto de vista llamado de interés general, en elementos que a lo mejor estas personas, por su deslocalización o por su forma de trabajar, no consumen o consumen muy poco. Pero a lo mejor habría que prestar atención a que tuvieran las infraestructuras más adecuadas o los centros para poder hacerlo. Digo, yo suelto. Sí, bueno, yo como moderador voy soltando. El tema daría mucho que hablar. A mí como asesor fiscal me sorprende, yo creo que yo me apunto a Marta, a mí personalmente me ha sorprendido en muchas ocasiones que los jóvenes dedicados metidos en el mundo de las nuevas tecnologías, en general, con esa idea quizás del ciudadano global, de la globalización y que pueden estar en cualquier sitio, tienen una conciencia fiscal bajísima, por no decir nula, muy inferior a la de los mayores empresarios de toda la vida y tal, pero es que tratamos también, por supuesto, en nuestra profesión como asesores fiscales todos los días. Entonces yo creo que es un problema efectivamente de conciencia fiscal agravado especialmente con las nuevas generaciones. Esa es mi impresión, de luego, que quizás comparta conmigo. ¿Qué se puede hacer? Es difícil luchar, evidentemente, en un estado tradicional, el estado de bienestar como España, con toda la estructura fiscal, toda la estructura patrimonial que tiene ese estado, competir con otros estados antigeros como podría ser la Andorra. Pero si quizás también podemos plantearnos es que a lo mejor luchar contra el 10% con un 48% o con un 52% de tipo de gravamen es muy difícil. Quizás que habría que plantearse que tampoco tiene mucha razonabilidad, mucha lógica los tipos de gravamen los que llegan actualmente las rentas medias en España. Porque la realidad es que son los tipos de 48 o 52% no tributan los grandes patrimonios, sino rentas medias y de personas que les ha funcionado bien, como son muchos de estos jóvenes tecnólogos, ¿no? Y que se encuentran con que a partir de 60.000 euros se están tributando ya el 50% para Hacienda. Quizás también habría que replantearse un poquito la tributación en España. Hay que liberarla un poco más, ¿no? Sí.
Muy bien. Cambiando un poquito de tema, está claro que esto nació con un perfil eminentemente masculino, ¿vale? Pero estamos viendo que el crecimiento de la asistencia o de la intervención de las mujeres va ganando mucho peso y ya supone un 36% de la media global, por lo menos en España. ¿Qué quiere decir? Que la idea que teníamos de que esto era algo solo de tíos, vamos a llamarlo así, para entendernos con el lenguaje gaming, ¿no? Está quedando atrás. O sea, hay una motivación y el nivel de... Yo conocí personalmente a la que dirige el equipo de Movistar Team, que es una chica fantástica que tuvimos también en Valencia en una ponencia. Y me estoy dando cuenta que las mujeres entran no solamente a jugar, están dirigiendo equipos y están coordinando equipos. Yo creo que esto es bueno también, ¿no? Para la modalidad del juego, porque lo que está haciendo es desradicalizar una parte e intentar que se homogeneice todo el sector. ¿Me podéis comentar algo al respecto? Aunque aquí tenemos casi paridad, ¿eh? Sí. Bueno, buenos días. A ver, yo creo que la diferencia entre hombres y mujeres en este sector cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no? Al final las mujeres consumen contenido gaming muy habitualmente, como has dicho, un 36-40%. Es verdad que hay que diferenciar entre la jugadora profesional de eSport, la creadora de contenido y luego, evidentemente, el público, ¿no? Cada vez ahí se está dando más importancia a los equipos femeninos jugadoras, afortunadamente, y yo creo que eso poco a poco irá haciendo que esa diferencia disminuya, tanto en nivel como en consumo. Es evidente que si llevan los hombres 20 años compitiendo en esto, han tenido una competencia mucho mayor que la que han tenido las mujeres que no estaban compitiendo antes. Entonces, en este momento que van saliendo tantos equipos y que se están apoyando desde los clubes por esta parte del juego, yo creo que va a fomentar que en breve haya más equiparidad en este sentido, porque la calidad la tienen, el consumo también, lo cual poco a poco se irá reduciendo esa diferencia. Yo pienso que las personas se siguen sorprendiendo, incluido yo, se siguen sorprendiendo. Yo creo que a partir del fenómeno Ibai Llanos, pero nos seguimos sorprendiendo cuando de pronto vemos las cifras que se mueven. Es como que de pronto vemos que eso no es real, ¿no? Porque estamos mezclando como un mundo aparentemente intangible, del intangible. Estamos acostumbrados al mundo analógico, ¿no? De la mercadería analógica. Estamos acostumbrados al mundo intangible más asentado, más tradicional, ¿no? Como la comunicación y demás. Pero de pronto no estábamos acostumbrados a que se dispararan cifras macro en algo que se nos ha colado y que no podíamos imaginar, ¿no? Y si analizamos, y los patrocinadores que están a través de la comunicación, que de pronto estas personas pudieran tener el nivel de patrocinios que tienen y por tanto de ingresos. Los patrocinadores no acuden nunca si no tienen un retorno de la inversión. Y claro, las cifras que se manejan es que los retornos de inversión son muy importantes. Algunas empresas valencianas como Grefusa está apostando mucho por todo el tema en este sentido. Y claro, le está yendo muy bien, está yendo muy bien. Nadie se podía esperar, ni los que nos dedicamos a esto, que de pronto se disparara y que las cifras que se manejaran con contratos incluso a largo plazo para que no se cuele nadie otro, que eso no estaba ocurriendo ni siquiera en el fútbol, porque se cerraban 2 temporadas o 3 y luego la camiseta se podía quedar vacía. En esto está creando un fenómeno distinto y se trabaja más a largo plazo. Y lo que no quieren es que si han sentado una posición, no quieren que se cuele nadie en esa posición para seguir vinculados a un público eminentemente joven que no consume televisión, que no consume prensa, que no consume ningún medio tradicional, ni siquiera la radio, y que consume todo a partir de ahí, incluso las noticias a partir de ahí. Entonces, a mí me gustaría, en este caso te doy la palabra, que nos pudieras contar, tú también con la vinculación del fútbol y demás, que nos contaras un poco ese fenómeno. Bueno, la parte más importante yo creo que de los eSports es que, como decía, se ha colado sin hacer mucho ruido, pues de repente estamos ahí, ¿no? El tema de las audiencias es increíble, lo comentábamos a Petit Comité siempre, que, por ejemplo, un partido de League of Legends de primera división tiene un promedio de 20-30 mil espectadores por partido.
Si tienes además la suerte, nosotros mañana jugamos contra el equipo de Ibai Llanos, Ibai hace un stream en su canal y en solo su canal hay otros 100.000. O sea, estamos hablando que el partido nuestro de mañana lo verán alrededor de 130.000 personas. 130.000 personas son audiencias muy interesantes comparándola con deportes tradicionales. Ya no hablo de fútbol, porque incluso yo creo que hay partidos de fútbol que no llegan a esas cifras. Y ya, es por no... Pero sí que es verdad que si ya pensamos además en deportes que no es fútbol, como puede ser cualquier otro deporte, incluido pues, baloncesto, fútbol sala, balonmano, son cifras que están muy lejos de lo que se consume en plataformas digitales para ver ese contenido. Y la segunda parte de las marcas que has comentado es muy interesante porque estamos viendo marcas que no son endémicas a día de hoy, porque al principio todo esto empezó con marcas endémicas. De hecho, Javier sabe que las marcas de informática y consumo y tecnológica son las primeras en apostar en este sector, pero como ya nos comentaba, la marca Grefusa es algo totalmente fuera y ahora nos encontramos incluso nosotros como equipo que tenemos que hablar también con marcas para el tema de llenar la camiseta. Estamos hablando con varias marcas tradicionales, muy tradicionales, que ya no están pensando ni siquiera en el retorno económico a corto plazo, ¿no? Ese famoso ROI rápido, sino que están intentando posicionar su marca como una marca moderna, una marca que apuesta por sectores que normalmente no eran, para intentar atraer al futuro cliente, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso vemos marcas de coche en varios equipos, ¿no? Está Hyundai, está Alfa Romeo, está BMW, está Mercedes, hay diferentes marcas, Cupra, involucrada en equipos, cuando su público, por ejemplo, objetivo ahora mismo está entre los 13 y los 17 años. Nadie tiene carnet en esas fechas, ¿no? Pero sí que es verdad que tú ya estás generando una imagen de marca, un concepto de marca a tu futuro cliente. Y eso creo que es bastante importante y es un dato que se da en este sector bastante interesante. Futuro cliente que creo que tiene más al patinete que al coche, le preocupa menos el coche, pero a lo mejor lo que están intentando es apostar para volver a estar como posicionamiento en un momento. Sí, yo creo. Les preocupa, o sea, los últimos estudios sociológicos de audiencias y de generaciones, a la juventud de ahora, a las generaciones de ahora les preocupa mucho el coche. Antes nosotros lo que queríamos tener era novia, coche y casa. Correcto. Vale, ahora no. Ahora no quieren compromiso, el coche les trae al pairo porque se lo alquilan cuando quieren y lo que quieren es tener tiempo libre y hacer lo que les gusta. Bueno, en este sentido, a mí me gustaría también comentar algunos aspectos interesantes que tienen que ver también con la atracción de las marcas y con la economía. O sea, en España todavía la televisión se mide con un parque de 30.000 audímetros. Quiere decir que el share y el universo de audiencias es a veces un brindis al sol, ¿vale? Y se hacen inversiones gigantes teniendo en cuenta los datos que arrojan unos audímetros que no se han cambiado porque está prohibido por la ley, con las Smart TV se podría estar controlando todo, pero eso no lo permite la ley. Pero en cambio Internet sí que lo mide todo. Internet nos mide todo y nos da unos KPIs perfectamente del perfil de gente que está conectada, la edad que tiene, cuánto tiempo está, qué le interesa, qué no le interesa. Yo creo que eso es el gran elemento diferenciador desde el punto de vista económico, que lo que hace es que esto se potencie cada vez más. En Internet se mide todo. Todo se mide y lo mide de una manera que nos da capacidad de corregir de lo que no gusta a la audiencia o lo que le gusta a la audiencia para poder modificar aspectos que en un momento dado puedan ser atractivos para esa audiencia y sea creciente. Esa es la gran diferencia con los medios tradicionales. Por más que los medios tradicionales quieran demostrar lo contrario, todos están yendo a Internet a intentar demostrar sus audiencias en Internet y algunas tienen que esconder sus vergüenzas porque no llegan ni siquiera a un porcentaje pequeñito con respecto a lo que está ocurriendo ya de los que han nacido nativos de Internet. Me gustaría alguna reflexión al respecto. Yo creo que lo importante es que las marcas se tienen que dar cuenta que es un nicho de momento y no van a tener acceso a este nicho si no es a través de gaming o eSports. Para mí eso es lo más importante que tienen que entender, que si no lo consumen de esta manera, no lo van a consumir. Y como decía Pablo, al final el consumidor de eSports o gaming es muy agradecido con las marcas que han estado apostando desde ese principio. Evidentemente, con 17 años no se van a comprar un coche, pero cuando tengan 30 se van a acordar que hace 10
fueron los que estuvieron sponsorizando a su equipo preferido. Entonces, y al final también, de media, el consumidor de gaming tiene un poder adquisitivo por encima de otros consumidores de un deporte tradicional. Y eso al final para las marcas tiene que ser importante también, ver que no tienen que estar simplemente por hacer el check y que, bueno, está de moda los eSports y vamos a apostar y ya está, sino hacerlo con conciencia y conocimiento y saber que van a tener un retorno a futuro si lo hacen bien y entran correctamente. Muy bien. A mí aquí, a ver, me gustaría... Ahora, vale. Creo que hay un cambio, es muy importante también aquí entender la generación. Es decir, nosotros, la generación que hemos consumido televisión, hemos sido perfectamente que tú estabas viendo una película y te paraban el contenido, te ponían la cantidad de anuncios que les daba la gana, la duración, el tipo de anuncio que te salía. Claro, las nuevas generaciones, esto no pasa. O sea, han habido en plataformas de reproducción de sobre todo lo que tenga que ver con gaming y esports, en Twitch, ha habido una campaña muy negativa de percepción de marcas por parte de las generaciones más jóvenes, precisamente por decir, estás siendo abusivo por la cantidad de anuncios, es decir, por la duración, estás siendo abusivo. Entonces, no gastes tanto, ¿no? Es decir, hay ahí una percepción por parte del consumidor que está exigiendo unas medidas muy importantes que el resto de consumidores que hemos consumido televisión normal y que hemos aceptado volvemos en 15 minutos, esto no pasa, ¿no? Entonces, para nosotros es como increíble, pero las nuevas generaciones no te lo aceptan y tiene una implicación muy negativa para cualquier marca, organizador de eventos, gestores deportivos, que sea tan intrusivo. Sí, porque el rol ha cambiado. Yo creo que lo que habéis hecho bien o lo que se está haciendo bien desde el punto de vista del universo digital de los eSports y del gaming es que al final las marcas se relacionan con el consumidor de una manera completamente distinta, con un lenguaje completamente distinto y sin ser intrusivos. Simplemente lo que hacen es hacer referencias con personajes que tienen una influencia directa sobre el consumidor y sin abusar del tema. Entonces, yo creo que ahí es donde está el acierto, porque hay un trabajo mucho más grande, porque es integrar la marca en el medio y no al revés. No que la marca venga a soltar su rollo, da igual el medio en el que esté. Entonces, ahí creo que es un paso importantísimo. Pero está ocurriendo también un fenómeno, como veía yo, en algunos elementos que se están produciendo en Asia, y es que todo el mundo piensa que esto es eminentemente digital, pero no, están llevando lo digital a una fiesta analógica y a llenar estadios analógicos donde lo que se produce es una fiesta, unas relaciones interpersonales importantes más allá de la conexión entre pantallas y un universo de afinidad de llenar estadios como los que se puede ver en Corea, que llenan para las finales estadios físicos, y la gente va físicas y meten hologramas y meten la máxima expresión de la tecnología en relación con el universo analógico o físico. Entonces, claro, esto competirá con la Super Bowl, competirá con los grandes acontecimientos deportivos mundiales, si no lo está haciendo ya, porque yo desconozco las audiencias que puede haber en Asia, pero yo creo que seguramente en Asia a lo mejor tiene más audiencia una final en un estadio lleno a tope que a lo mejor la Super Bowl americana. No lo sé. Decidlo vosotros, por favor. Totalmente. A ver. Esos son los americanos que han Has metido aquí totalmente de acuerdo. Nosotros, aparte que ya vayamos ya tiempo viendo todos estos movimientos, estas cifras, por ejemplo, yo recuerdo el Mundial de Fortnite que se hizo en Los Ángeles, que llenaron el estadio de Los Ángeles de fútbol americano. El tema es que aquí hay mucho show. Entonces, la Super Bowl siempre o la NBA se ha recordado por esos grandes eventos y esos grandes eventos los estamos llevando a los videojuegos. Entonces, se hace muy partícipe a la gente. Entonces, no vas solo a una final, sino vives una experiencia, ¿vale? No vas a ver un partido de fútbol americano, que yo no he visto una final en la vida, porque creo que son como 5 horas de partido y acabas un poco harto. No estamos acostumbrados. Pero sin embargo me he comido la final de un mundial de League of Legends, que son esas 5 horas, pero durante esas 5 horas pasan cosas muy interesantes, ¿no? Entonces creo que es bastante importante. Nosotros a Petit Comité, en Rambut, que tenemos el local físico aquí en Valencia, hemos montado el primer estadio de eSports de aquí de Valencia, pequeñito, que caben 80 personas,
y estamos llenando todos los días de partido, estamos llenando el estadio. Ya tenemos esos fans de verdad que vienen a ver las partidas del equipo, gritan, bueno, han llegado a venir hasta con un bombo y todo, o sea, me refiero que se parece mucho al deporte que nosotros siempre hemos conocido, pero estamos viviendo algo en videojuegos, ¿no? El tema de las métricas, referenciando a lo de antes también, la ventaja de las plataformas digitales con respecto a la televisión es que además las tenemos en el momento. Tú acabas un directo y Twitch, en este caso, te manda un informe a ti a título personal en el que sabes cómo te ha funcionado. Entonces, tú como creador de contenido, por ejemplo, tienes la información de primera mano o para saber si tu contenido es bueno, si a la gente le está interesando, si le está generando un engagement correcto. Y la segunda parte es que de cara a una marca, tú le puedes ofrecer esos datos mañana. O sea, no hace falta estar esperando a que te dé un reporte de un instituto, sino que la propia plataforma te la da. Hay otras, como puede ser YouTube, o plataformas que el consumo es más digamos, no en el momento instantáneo, sino a un plazo, que suele ser 1 o 2 semanas, ¿no? De cómo funciona un vídeo, cómo funciona un contenido. Pero igualmente, las herramientas de medición que disponemos a día de hoy para poder traquear todo ese tipo de información es impresionante porque tú a la marca le puedes mandar un reporte mensual o semanal o como lo tengas acordado para que ellos vean hacia dónde va el contenido. Y lo más importante, genera que la marca pueda llegar incluso a valorar el involucrarse más, involucrarse menos, decidir qué tipo de contenidos y demás pueden hacer. Si eso además lo aplicamos a eventos presenciales, tú le estás dando una información a nivel digital total a la marca que cuando tú te vas a un evento presencial se le puede ocurrir cosas en base a los datos que tú le has dado durante toda una temporada para poder aplicarlo luego en eventos físicos como por ejemplo DreamHack en este caso. O sea que es muy interesante. Yo por apuntar simplemente un dato que sí que tenía, que la audiencia de eSports en 2022 fue de 530 millones de personas y que se espera que para el 2025 aumente hasta los 700 millones de espectadores. O sea que son cifras realmente importantes. Y a mí una pregunta para los especialistas en la fiscalidad, que del colegio, a Marta o al decano, a Juanjo. Existen fundaciones deportivas, como existen fundaciones culturales, fundaciones sin ánimo de lucro. En este caso, la fiscalidad de las fundaciones, cuando alguien aporta, una empresa aporta un patrocinio o un dinero a través de una fundación deportiva, eso tiene un premio fiscal. Lo que se hace es darle unas concesiones que no son habituales en lo que sería una transacción económica normal de IVA y demás. Ya hay fundaciones deportivas generando ese tipo de relación con marcas, con patrocinadores en el mundo de los eSports. ¿Alguien se ha adelantado a montar una fundación? Obviamente las fundaciones no tienen ánimo de lucro, las fundaciones lo que hacen es intentar aportar unos valores esenciales fuera de todo lo que sería el tránsito mercantil, aunque hay una finalidad mercantil detrás. Sí, corregirme si digo alguna No, burrada. no, vamos a ver, pasa que una fundación para tener derecho a los beneficios fiscales de la ley de mecenazgo necesita tener unas finalidades que están contempladas en la ley 49/2002. Hay una relación de finalidades: asistencia sanitaria, la educación, la práctica deportiva, está entre ellas. Pero es que yo sepa, por ejemplo, si no es así, hoy por hoy el eSport no se considera un deporte todavía. Por lo tanto, una fundación que colaborara en esta actividad no sería una fundación que colaborara en una actividad deportiva. Entonces tendría que tener otro hueco que estuviera dentro de la relación del listado que hay en la ley de mecenazgo, y a priori no se me ocurre que pueda estar. Entonces, es que creo que es una cuestión que se plantea, ¿no? Que quizás los jugadores de eSports deberían tener una relación laboral y una consideración muy similar al de jugador profesional de fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque parece que es más, encaja bastante bien. Y a partir de ahí, pues muchas cosas irían rodadas. No sé si es un tema que está ahí encima de la mesa. Creo que sí, ¿no? Yo por apuntar, sí que es verdad que en el 2018 sí que en Canarias hubo, digamos, un intento de que la ley canaria del deporte incluyera los eSports para regularlo. Lo que pasa es que no salió adelante. Sí que hay no ya propuesta de ley a nivel estatal, pero sí que hay algunas propuestas un poco para regular también lo que es la figura del gamer, porque lo lógico sería que se asimilara, como hay países, por ejemplo, creo que Tailandia lo tiene reconocido al gamer como deportista profesional y tiene una legislación específica. Entonces hay varios países, igual que también la relación laboral, hay otros países como Francia, Alemania, que también
lo contemplan, pues en España en ese caso pues estamos bastante atrasados en ese sentido. Europa, ¿no? Parece que en Europa esa relación Sí, van dando pasos. no está todavía, ¿no? Bueno, A como nivel ha dicho, sí que hay países que sí que han hecho Francia, Alemania. Francia, Alemania tienen una legislación específica, pero hay otros países como España pues que en ese caso no lo contemplan. Entonces está en régimen general como pues, cualquier trabajador. como un trabajador más. Un posible camino a seguir sería que se diera la categorización de deporte al eSport. Claro, Por lo que de hemos dicho, deportistas el profesionales. ajedrez es un deporte, Sí. no es un juego. Entonces, eso podría haber un universo importante relacional, ¿no? Importante, para poder paliar en medida la fiscalidad, la presión fiscal, ¿no? Dar un punto y por ir en contra de todos, creo, y por abrir el debate, has arrancado diciendo que si el ajedrez es deporte, los eSports deberían ser deporte. Deberían ser deporte a nivel concepto, pero yo estoy totalmente opuesto y se puede hablar mucho de regularlo como un deporte, porque realmente las reglas que tienen los eSports, sobre todo, primero, porque el juego es de una entidad privada y eso ya cambia todo. Si metemos los eSports dentro del paquete de deporte, se va a generar muchos problemas a nivel organizativo que sería sería peor que como tenemos ahora. Eso al final en Europa empezó todos los países a querer regularlo como deporte y luego se generó en la Unión Europea. De hecho, Sergi Mesonero es un lobby al final para fomentar de que realmente, aunque los eSports puedan parecer deporte porque lo es el nivel jugar, a nivel legal no puede considerarse igual. ¿Se tiene que regular? Sí, pero tiene que tener una regulación propia, definida y sobre todo partiendo de la base de que el dueño del deporte, en este caso, es una entidad privada, que si mañana decide cerrar, nadie juega. O sea, no es como el fútbol, no es como el tenis, no es como tal. Él puede decidir lo que quiera. Entonces, ahí ya empieza el primer problema. Entonces, es un deporte, pero yo y Sergi Mesonero, al final, ese nombre, si os lo apuntáis, os puede contar horas y horas de este punto, porque es realmente yo creo que una persona que trabaja fundamentalmente esto, sería un error meterlo como el saco de deporte como tal. O sea, evidentemente yo creo que tiene una regulación propia. Pero está reñido esto en el sentido, por ejemplo, la Fórmula 1 está considerado un deporte y es de un dueño, que es Eccleston, ¿vale? Entonces, pero sí que entra en los circuitos deportivos y lo que hace es que compitan equipos para ganar un gran premio con unas ingentes cantidades de dinero y lo que se hace es repartir en todo el mundo. Lo que hace el regulador, el propietario de la Fórmula 1, es ver el mejor postor, dónde se van a hacer los campeonatos, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de aportación económica para poder tener la sede de eso. Entonces, desde el punto de vista de denominación, sports es deporte y desde el punto de vista fonético también. Entonces, podremos poner puertas al campo, realmente con el tiempo no tendrá que buscarse un punto de conciliación entre las entidades privadas que manejan eso y la difusión general de la estructura como deporte para que pueda abrirse Totalmente, de otra manera. Totalmente. El tema es cuándo, porque como esto está en un proceso de evolución tan rápido, lo que intentas regular ahora, evidentemente tiene un proceso que a lo mejor es un año, a lo mejor son 2, no sé cuál es el proceso, pero es un proceso largo. Cuando llegas a regularlo, posiblemente todo haya cambiado y lo que hayas intentado regular ya no está vigente. Por tanto, yo creo que primero tenemos que conseguir un punto de maduración en el cual podamos regular sobre algo estable. Es como si hablamos de la regulación con criptomonedas, con blockchain, pues pasa lo mismo. ¿Tendría que estar regulado todo? Sí, claro que sí, pero evoluciona tan rápido que es muy difícil regularlo. Pero obviamente llegará un punto en que todo estará regulado con un nombre que será el que sea, pero no sé si estamos en ese punto por esa yo constante evolución. Yo tampoco, o sea, yo creo que nadie tiene la respuesta correcta aquí. Pero por poner siempre ese punto de... Claro, porque el foro en el que estamos, que es el foro de los economistas, el foro del colegio, lo que intentamos ver es las aportaciones económicas, las aportaciones de regulaciones, las ventajas que pudiera haber fiscales o no, y los métodos que puedan tener de aplicación de las normativas o los lobbies que se puedan establecer para poder cambiar esas normativas e intentar, como hablábamos Marta y yo antes, e intentar que la fiscalidad también pueda ser acorde, sin elementos comparativos. Claro, estamos en estados que tienen muchos frentes abiertos. Seguramente lo que menos
detalle les importa ahora mismo son los eSports. Pero claro, con el tiempo, si se propone, lo que se debería conseguir es un punto de equilibrio. Sobre todo porque estábamos abriendo lo que estábamos abriendo de debate antes sobre Andorra u otros países, y es la deslocalización y la pérdida de oportunidad, tanto fiscal como de movimiento laboral y de movimiento de generación de riqueza y de innovación, porque eso trae colaterales muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que a ningún país le interesa perder el tren de tener la innovación. O sea, ya estamos abandonando la explotación del carbón, lo que nos tenemos que apuntar es a la innovación, a lo intangible y posiblemente a un 30 o un 40% de profesiones que no sabemos que van a funcionar dentro de 10 años, pero que van a crear un panorama que no podemos ni imaginar ahora y que tardaremos en creérnoslo hasta que no lo veamos claramente cómo está funcionando desde el punto de vista de desarrollo económico. A eso me refería con lo que hablábamos antes. Entonces, claro, yo no sé si existe un lobby o no para conseguir los objetivos, pero lo ideal sería conciliarlos para evitar una fuga importante. Yo me pongo ahora en mentalidad de país como entidad, y a mí no me gustaría que se me llevaran lo bueno, ¿vale? Ese es el tema. Yo creo que... Así que participar, por favor. A ver, yo creo ahí que se ha demonizado un poco a los creadores de contenido, pero en realidad la fuga de talento ya viene ocurriendo hace muchos años. Pero en las profesiones digitales, ¿cuánta gente había trabajando en Andorra ya, o en Malta, o Luxemburgo, porque tiene ventajas fiscales? Lo que pasa que, evidentemente, los creadores de contenido tienen un boom público que no tiene el resto de profesiones, o algunas de otras profesiones. Entonces, han aprovechado, evidentemente, esta salida de talentos para poner el foco ahí, pero viene ocurriendo hace muchísimos años. La deslocalización de profesiones es imparable. Entonces, y yo creo que cada vez habrá más. Yo ahí también quería apuntar que, vamos a ver, al final estamos pensando en Europa, ¿no? O sea, en Europa es verdad que está todo súper regulado, pero realmente el futuro, cuando ves dónde viene esa innovación, cuando se analizan, por ejemplo, la cantidad de unicornios, ¿no? Que son empresas valoradas en más de 1.000 millones de euros, que se crean en Asia frente a las que se crean en Estados Unidos, la diferencia es brutal, pero es que si ya ves a Europa, dices, o sea, es que no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la regularización tiene que estar ahí, tiene que haber un control, pero no nos tenemos que olvidar que al final la competencia es a nivel internacional, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues más que se vaya a Andorra? Porque aunque se vaya a Andorra, pues probablemente viva en España o mucha parte del tiempo, es decir, pero ¿cómo consigues que esas personas no se vayan a Estados Unidos, no se vayan a Asia o no se vayan a Sudamérica? Porque realmente ahí sí que hay una pérdida absoluta de ese talento, ¿no? Entonces, es complicado, la verdad, porque dice regulación sí, regulación no, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido Europa, bueno, pues en cierta manera está por detrás de otros países. Sí. Claro, Europa no hemos sabido competir porque Europa somos el estado de bienestar por excelencia que marca el bienestar en el mundo. Somos el estado del buenismo, pero nos han dado por todos lados. Hemos perdido la batalla de la inteligencia artificial y hemos perdido la batalla tecnológica. Estamos entre dos frentes, Asia, principalmente comandado por China, y Estados Unidos y Europa. Pero sí, pero a los dos frentes que gobiernan eso les interesa mucho el mercado europeo, por supuesto, por la mentalidad, por la libertad y por todo, porque es un mercado muy goloso donde todo hay una tierra muy fértil para poder desarrollar todo esto. Entonces, claro, ahí llegamos tarde. En Europa estamos llegando tarde, muy tarde. Y no podemos poner puertas al campo, pero el desarrollo tecnológico, sobre todo inteligencia artificial de China, yo no hablo de Corea, que es el número uno en el gaming, pero el tema de inteligencia artificial, que no es lo que pensamos del ChatGPT ni nada, estamos hablando de otras cosas, procesos de inteligencia artificial para todo, hasta para diagnósticos médicos con muchísimo éxito. Lo estamos perdiendo y aquí estamos haciendo parches poquito a poco con algo de talento que nos queda, pero claro, no tenemos inversión. Las grandes inversiones que se producen en Estados Unidos o en China para esto hacen que Europa se quede completamente denostada. Nosotros estamos haciendo inversión en medio ambiente, en llevarnos muy bien, en pagar una fiscalidad del 50, del 60, de todo, para que tengamos buenas carreteras, para tomar cervecitas después de comer, después de trabajar, para salir y tomar el sol.
y ellos están en otra cosa, claro. Entonces, al final, nosotros hemos tenido que elegir, hemos elegido el bienestar, o nos han impuesto el bienestar, que está muy bien, yo no me cambio, pero tenemos que darnos cuenta de las velocidades que estamos viendo y las necesidades que tenemos, sobre todo en los ámbitos tecnológicos, del que yo me considero un neófito total, y me estáis ilustrando muchísimo, pero ahí deberíamos hacer un hincapié importante, porque si juntamos todo lo que es el punto económico, el punto fiscal, el punto de desarrollo, el punto de empleo y sobre todo el punto de talento, como no cohesionemos eso, al final nos vamos a quedar a medias. No sé, digo yo, ¿qué opináis vosotros? Yo estoy totalmente, o sea, estoy totalmente y de hecho en Europa hay una cosa que es importantísima, que hay muchísimo talento. Por lo menos en nuestro sector a nivel multimedia, creación de contenido y demás, hay muchísimo talento. Yo conozco a muchísimos que se han ido a Andorra por precisamente temas fiscales, porque al final tú te encuentras con 20 años, 21 años ganando, no sé, 15.000 euros al mes, 20.000 euros al mes en España, de los cuales se te van a quedar limpios 7.000. Tengo la posibilidad de descentralizarme, irme a Andorra y fiscalizar muy bien, y como soy joven y me voy a las pistas de esquí y a pasármelo bien con los amigos y encima gano dinero. Entonces, la gente joven pues no tiene ese arraigo de decir me tengo que quedar en mi casa, como a lo mejor nosotros sí que pensábamos pues siempre en el trabajo de estar en casa o de cercano a tu familia. De hecho, cuando nos hacían firmar en su día movilidad geográfica, pensabas, ostras, si me tengo que ir a Vigo ya se me hace un mundo, ¿no? Y sin embargo, a esta generación le da igual, le da igual. O sea, le da igual hacerlo en Valencia, en Murcia, en Andorra, en Malta o donde mejor le pongan las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no perder ese talento a nivel fiscal o económico. Creo que si se hicieran mejores regulaciones en España, ganaríamos más de lo que perdemos. Creo que es importante, porque al final esto es muy fácil. En Andorra es el 10, ¿no? El 4 el primer año o algo así, y luego pasa al 10. Si estamos en un 53 o un 60 en España, hay 50 por medio que pierdes. Pues quédate en un punto medio. El creador no se va de su casa, está muy cómodo con su familia y sus amigos y por lo menos ganas algo, ¿no? Más vale 1 que 0. Entonces, creo que eso es importante. Y bueno, el tema de, si hablamos ya, pues como comentabas, de inteligencia artificial y tal, ahora vienen puestos de trabajo o nuevos empleos. Pues igual que con los esports hace 10 años nadie se imaginaba que habrían casters, que habrían competiciones, que habrían organizaciones de todo tipo o un mercado que a día de hoy hemos generado, con lo que se viene que no vemos, que estamos viendo poquito a poco como en Asia o en Estados Unidos están desarrollando. Pues yo creo que habría que cogerle el toro por los cuernos e intentar que esa gente no se vaya a otros países. Creo que es súper importante. Una pregunta, ¿está unida la industria que representáis? ¿Está unida lo suficientemente como para poder establecer un lobby adecuado? Ya no digo en Europa, que podría ser. Seguramente en no. España. Seguramente no. ¿Tenéis previsto hacer algún tipo de asociación? ¿Tenéis previsto que la industria que representáis en las distintas fases de modalidades se pueda unir para poder representar y coger fuerza, para poder minimizar el impacto de la fuga del talento y poder establecer unas bases en las que más o menos se pueda trabajar bien sin esa presión que estábamos hablando? A ver, yo creo que se puede mejorar. Es verdad que ha habido muchos intentos de unificación, pero es verdad que también en esta constante evolución de creación de empresas, siempre ha sido complicado en encontrar pues, ese lobby, esa asociación donde agregar a todos, donde estar unidos. Sí que es verdad que después de la pandemia, nosotros al menos, como Encom, sí que hemos conseguido, y de eso pues, estamos orgullosos, de las empresas referentes que llevamos 10 años, 15 años, sí que nos hemos juntado en diferentes proyectos. Por ejemplo, Valencia Game City es uno de ellos. Todas las empresas referentes en Valencia y en la comunidad valenciana en sí también, con ABP, nos hemos juntado para empujarlo conjuntamente. A nivel nacional no hay una asociación como tal, no hay un lobby como tal. Los clubs se intentó, han habido proyectos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros junto con MediaPro, que teníamos los 2 eventos más importantes de España, pues nunca habíamos hablado de, oye, ¿cómo potenciar este sector? Era más no pelear, pero intentar quitar un patrocinio que este lo tiene,
Y era más, ¿por qué estamos haciendo esto cuando lo que debemos hacer es juntarnos? Y aquí hay mercado para todos, hay que crecer de una manera lógica y lo estamos haciendo. Y creo que vamos en proceso de entender que todos juntos sacamos cosas más útiles que cada uno peleando por su lado. Entonces, estamos en proceso de ello. Entre otras cosas porque una sola interlocución, por ejemplo, con la administración Correcto. que represente todo, es mucho más potente que cada uno vaya de por libre, porque la administración no va a reconocer temas monográficos concretos de una empresa, pero sí que se puede sentar a hablar con una interlocución que represente un sector y que sea coherente en lo que se pide. Eso ocurre con los colegios profesionales, con las asociaciones profesionales. Claro, es difícil de entender. En España a veces ha sido difícil de entender que una asociación profesional donde los que la componemos somos competencia entre sí, no tengamos la capacidad de unirnos para defender intereses comunes, que es lo que ocurre también en un colegio profesional. Claro, eso denota madurez. Claro, entonces a lo mejor vosotros no estáis en el punto de madurez como para conseguir eso. Yo creo que estamos en el muy momento, interesante. en el momento actual, creo que estamos en ese proceso. También es verdad que las instituciones públicas son ahora cuando nos atienden. Tú hace 5 años ibas y Es que no sabías lo que era. y se reían de ti, ¿qué es esto? Es la realidad y con marcas pasaba igual. Yo he ido a marcas tradicionales, bueno, has nombrado a Grefusa. A Grefusa nosotros le vendimos lo de Ibai hace 10 años y no lo veían hasta que lo vieron, realmente. Ya está, es así. Tiene que pasar un proceso. Entonces yo creo que ahora hemos pasado ese proceso de que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ve la importancia que tiene y entonces ahora llega el momento de crear eso. Muy bien. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más que exponer. Yo creo que no hace falta hacer resumen. Creo que ha sido muy claro. Para mí han sido muy interesantes las aportaciones que me han ilustrado muchísimo desde el punto de vista profesional. Yo he aportado lo que intuía por un lado, más un pequeño guión que nos hemos hecho. Espero que haya estado a la altura de lo que se podía expresar en la mesa. Y si no hay nada más, pues vamos a dar las gracias a todos los medios y a todas las personas que nos han seguido en streaming, y me gustaría que el decano pudiera cerrar la... Pues la nada mesa. más, sí, bueno, tan solo de nuevo agradecer la presencia de los ponentes, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Yo desde luego he aprendido mucho sobre los eSports y creo que hemos aprendido todos mucho también que tienen un interés creciente y para tanto la industria de las nuevas tecnologías como para la industria tradicional, lo que estáis comentando, las posibilidades de colaboración, de participación, ¿no?, de la industria tradicional en estas nuevas modalidades de deporte, de ocio, de divertimento, en definitiva de negocio. Nada más, muchísimas gracias y de nuevo también gracias a todos los asistentes de Que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias por seguirnos a todos los de streaming. Gracias.